Los orígenes de Dayside se remontan a 1986, cuando el baterista Steve Aschheim y el guitarrista Brian Hoffman se conocieron en la futura meca del death metal, Tampa, Florida. La verdadera banda, Amon, se formó recién en 1987, cuando Eric Hoffman, no Brian en caso de dudas, se unió a la formación como segundo guitarrista, además de Glenn Benton como bajista y vocalista, quienes se conocieron a través de un anuncio en una revista de música. Así lo recuerda Glenn: puse un anuncio en una revista de música, lo vieron y me llamaron. Cuando nos conocimos, les dije sobre qué quería escribir. Siempre quise escribir sobre Satanás, y lo aceptaron y siguió así. Y así, después de varias semanas de arduo trabajo, comenzamos a grabar el primer demo, Feasting the Beast. Se grabó en 8 pistas en el garage de uno de los chicos en agosto de 1987. No tuvo una amplia distribución, simplemente pretendía ser un testimonio de sus primeras ideas. El segundo demo, Sacrificial, se creó 2 años después, en 1989, y en condiciones mucho mejores. Fue la primera visita de Amon a un estudio real, los estudios Morrison. Estas grabaciones llevaron a una mayor actividad de conciertos, por ejemplo, presentaciones con Atheist y Nocturnus, y también se convirtieron en un boleto para firmar contrato con Showrunner Records. Antes de grabar el álbum, surgió la necesidad de cambiar el nombre, y se decidió cambiar el nombre a Dayside. En inglés significa asesinato de Dios o desidio. Steve explica el cambio de nombre de la siguiente manera: estábamos a punto de grabar un álbum. En ese momento, King Diamond estaba lanzando algunas grabaciones con Amon en el título. Solo queríamos evitar confusiones o sospechas de que estábamos copiando algo, y no queríamos que nos acusaran de falta de originalidad y repetición. Los alegres esfuerzos de autopromoción y relaciones públicas llevaron a que apenas 3 meses después de la grabación de Sacrificial, los jóvenes Dayside ingresaron nuevamente al Morrison para grabar el tan esperado debut con Scott Burns. Todas las canciones de la segunda demo se volvieron a grabar y se agregaron 4 nuevas. El álbum Dayside se publicó en junio de 1990 y fue un éxito. Nadie antes que ellos habían demostrado tanta maldad, odio y desprecio por los valores generalmente aceptados. La buena música, llena de frescura y brutalidad natural, fue un shock. Pero no solo eso, la imagen satánica de la banda y las declaraciones y comportamientos del líder Glenn Benton también contribuyó. Las fuertes declaraciones de adoración a Satán y los escupitajos a las santidades cristianas le ganaron tantos partidarios como oponentes. La cruz invertida, quemada en la frente de Benton, tampoco dejó dudas sobre las opiniones del líder. Sin embargo, suscitó dudas sobre el estado de su psique. Estas preguntas se profundizaron con el anuncio de su intención de quitarse la vida a la edad de 33 años, la edad que tenía Jesús cuando murió. El caso se prolongó durante años y solo recientemente se reveló que era simplemente una broma de borracho de uno de los Hoffman. Otra atracción igualmente peculiar resultó ser el asesinato que Glenn cometió durante una entrevista sobre una ardilla, hecho público por una de las revistas. Los activistas animales se indignaron por este comportamiento e inmediatamente pusieron a la banda en la lista negra. Y la cosa no acabó ahí. Volviendo a la música, el álbum fue un gran éxito comercial, líder absoluto en lo que respecta al death metal. Hasta la fecha se han vendido más de 100.000 copias solo en Estados Unidos, ya que, según se informa, se vendieron 250.000 de copias en todo el mundo. No hubo que esperar mucho para ver el sucesor del debut, porque en 1992, después de una visita al estudio, nuevamente Morrison en Florida, se lanzó el siniestro Legion. Algunas personas se sintieron decepcionadas porque el estilo de la banda evolucionó hacia una interpretación más técnica.
La intensidad de este material es asombrosa. Títulos como Satan's Spawn de Keiko Demon o In Hell I Burn lo dicen todo. La recepción general del álbum fue tan buena que la banda realizó su primer gira realmente importante. En 1993, ambos demos de Amon fueron lanzados bajo el título común Amon Feasting the Beast, lo cual fue muy bien recibido por los fans. El periodo de intensas giras después del lanzamiento de Legion finalmente tuvo que ser interrumpido para prepararse a fondo para la grabación del tercer álbum, uno de los mayores actos de blasfemia jamás visto, comenzando por la propia portada. Su autor es el diseñador gráfico británico Trevor Brown, especializado principalmente en fetichismos. La primera mirada a la imagen que muestra la figura de Jesús cubierta con una sábana, ensangrentada en varios lugares, incluida la cabeza y el cuerpo, permite concluir que algo no está del todo bien, porque solo al pasar página da un verdadero puntapié. Después de retirar esta sábana, el Salvador se nos aparece en la mesa de autopsias. Sus manos y pies están perforados como de costumbre y hay una costura gruesa en su frente, como si le hubieran extraído el cerebro. Pero eso no es nada. Los intestinos salen del tórax cortado, el hígado se encuentra en algún lugar cercano y las costillas extraídas revelan el corazón. Por supuesto, inmediatamente se lanzaron acusaciones de extralimitación, cartas amenazantes, etc. Brown una vez publicó una gran colección de estas reacciones en su sitio web. En algunos países el álbum fue boicoteado, lo que a menudo resultó en la prohibición de conciertos. Algunas tiendas no quisieron venderlo en absoluto, incluso con una portada de censura. Es fácil adivinar que esto tuvo un gran impacto en la promoción y donde quiera que estuvo disponible, el álbum se vendió como pan caliente. Once Upon the Cross de 1995 es ante todo una masacre densa y muy brutal, dotada además de una producción excepcionalmente masiva. Por supuesto, Scott Burns fue el responsable de ello. Los cambios en comparación con álbumes anteriores son claros, pero cualquier seguidor reconocerá inmediatamente de qué banda se trata. Aquí el sonido coincide exactamente con la letra, creando un todo muy directo, sin eufemismos, una patada en los dientes. Hay una anécdota asociada a Once Upon the Cross, esta vez en cuanto a la longitud del disco. Al principio, el material grabado era mucho más corto que el que tenemos en el álbum. La banda grabó todo de nuevo, pero más lento. El cuarto álbum fue lanzado en 1997, en un momento en el que la atención del mundo del metal se presentaba más al black metal escandinavo que al poderoso death metal de Florida. En estas circunstancias se creó uno de los mejores álbumes de la discografía americana, Serpents of the Light. Esta es una gran obra maestra, riffs brillantemente pegadizos, solos salvajes, ritmos rápidos y brutales, arreglos dinámicos, voces geniales y excepcionalmente comprensibles. Es difícil creer que ese material haya sido creado cuando la mayoría de los representantes de la escena del death metal estaban desapareciendo o, en el mejor de los casos, en una profunda crisis. Por primera vez, aparte de los tradicionales blasfemias, Glenn Benton escribió algo que se refiere directamente a su vida privada. Estaba atravesando un divorcio en ese momento, por lo que dio rienda suelta a su furia en una canción con el elocuente título This is Hell We're In. Los periodistas a menudo sacaban a relucir ese tema en las entrevistas, por lo que Benton interrumpió muchas de ellas de forma bastante abrupta, alienando así a legiones de posteriores periodistas. El gran éxito de Serpents of the Light, más de 50.000 copias vendidas solo en Estados Unidos, dada la mala situación económica del death metal, es un resultado realmente bueno, y así llegaron a la grabación de su álbum en vivo. Como lugar de ejecución se eligió el conocido club House of Blues de Chicago, donde frente a un cálido público, Dayside ofreció un potente set de 1 hora de duración, compuesto por 17 canciones de todos sus álbumes. When Satan Lives
estreno en octubre de 1998. La pausa desde este último álbum de estudio comenzó a ser incómodamente larga, por lo que había que hacer algo al respecto. Esto se logró gracias a otra visita a Morrison, durante el cual se creó Incinerate Him, editado en 2000, que sigue siendo el logro más controvertido del grupo por presentar ritmos de menor velocidad con respecto a la de sus predecesores. En 2001 se lanzó In Tormenting Hell, un álbum muy emparentado a su predecesor. Se compone de 8 composiciones aburridas, repetitivas y mediocres. El álbum fue mal recibido y sus ventas también. No es de extrañar que, finalmente, los propios músicos admitieron que grabaron In Tormenting Hell solo para rescindir el contrato con Showrunner. Incluso en las giras, supuestamente para promocionar este álbum, se evitaba tocar nuevas canciones. Como dijo Brian, este álbum tenía potencial, pero lo hicimos con mucha prisa. No tuvimos suficiente tiempo para desarrollar las estructuras correctas de las canciones. Ni siquiera tuvimos tiempo para hacer solos adecuados. Así es, puedes oírlo, pero eso no es todo, porque Steve arroja algo de luz sobre las relaciones dentro de la banda. Cuando conseguimos un gran contrato con Earache, todavía no estábamos al 100% de nuestro potencial. Entonces me di cuenta de que no era culpa del sello sino nuestra. Estábamos hartos el uno del otro, especialmente de Hoffman y Glenn. Se odiaban mucho. Después de un largo lapso de silencio, y ya a principios de 2002, surgió la información de que Glenn Benton se uniría a Vital Remains. Los rumores resultaron ser parcialmente ciertos. Benton grabó voces invitadas en el excelente The Christine Eyes. El álbum se lanzó solo en 2003. La cooperación duró algún tiempo porque Glenn los apoyó con su voz en algunos conciertos. El año 2003 resultó ser importante para la banda, no solo por la promoción adicional gracias al éxito de Vital Remains. A principios de ese año, Dayside finalmente termina su contrato con Roadrunner y felizmente se mudan a Earache Records, que estaba reviviendo después de varios años malos, con la intención de grabar un nuevo álbum para ellos. El año siguiente fue muy ocupado para Dayside. Al comienzo de su cooperación con Earache, finalizaron el trabajo en su primer video musical profesional para la canción principal del próximo álbum. El teaser de Scars of the Crucifix fue muy prometedor. La banda no había tocado de esta manera desde Serpent of the Light. El regreso resultó ser un gran éxito, tanto gracias a la música como a una promoción muy bien realizada por parte del nuevo sello. Nunca antes una banda había tenido tantos formatos diferentes para un nuevo lanzamiento. Por ejemplo, varios colores de vinilo con una portada alternativa. La edición ampliada también incluye un DVD de 35 minutos, Behind the Scars, Under the Skin of Dayside, que documenta el trabajo en el álbum y presenta los intereses no musicales de los miembros del grupo. Un dato interesante puede ser el hecho de que no hay fotos de la banda completa. Buena recepción del álbum por parte de los medios y fans, buenas relaciones con el sello y excelentes condiciones para ambas partes. Scars of the Crucifix es el álbum más vendido en 2004 por Earache. Resultó en la extensión del contrato por 2 álbumes más. A finales de 2004 se produjo una separación inesperada en Dayside. Los hermanos Brian y Eric Hoffman fueron expulsados de la banda que realmente fundaron, pero también hay una versión que la dejaron por su cuenta. Esto se dio a raíz de la creciente animosidad entre Glenn Benton y los Hoffman, supuestamente con respecto a las regalías y las publicaciones. Los hermanos Hoffman luego reformaron a Amon. Los hermanos fueron rápidamente reemplazados por Dave Suzuki de Vital Remains y Jack Owen, que había dejado Cannibal Corpse. Finalmente, Dave Suzuki fue reemplazado en la guitarra por Ralph Santosha, que había dejado Iced Earth poco antes y también había tocado en Dead. El estreno de The Stench of Redemption tuvo lugar recién el 21 de agosto de 2006. El álbum sorprendió y provocó opiniones bastante extremas,
aunque en retrospectiva las positivas pesaron más que ellas. El álbum era claramente diferente de los lanzamientos anteriores de Dayside, en términos de técnica, peso, variedad, velocidad e incluso duración. La principal crítica fue que era demasiado melódico, especialmente los solos de Santosha. Sin embargo, tales opiniones fueron minoritarias, porque las partes más pegadizas y extendidas hicieron muy bien a Dayside, refrescando la imagen de la banda. Poco después, Benton tuvo problemas con la ley, lo que afectó negativamente la promoción de conciertos, a la que finalmente tuvieron que renunciar. El 24 de mayo de 2007 se anunció que Ralph Santosha había dejado Dayside. En 2008 se edita Till Death Do Us Part. El álbum fue recibido con bastante frialdad y fue en vano buscar las delicias que experimentó Stench. Este es un material brutal, áspero, extremo y también bastante pesado, pero ello no implica que sea un sucesor de Legion. Hay más riffs que antes, también están organizados de forma diferente, pero lamentablemente demasiado similares entre sí, lo que probablemente sea el resultado de un trabajo hecho a las apuradas. En cuanto a las letras, Glenn renunció un poco a los cristianos y la religión en general y dedicó más espacio a asuntos personales, especialmente a las relaciones hombre-mujer. Tenía otro divorcio en mente, lo que se tradujo en letras bastante agresivas. Parecía que las cosas solo podían empeorar, pero hubo una sorpresa. Después de cumplir con sus obligaciones con Earache, Dayside recibió una oferta de una empresa aún mayor, Century Media, y fue con el gigante alemán con quien firmaron un contrato a principios de 2009. Los Audiohammer Studios locales fueron elegidos para grabar el álbum y Mark Lewis, quien anteriormente trabajó con The Black Dahlia Murder, Chimara, Trivium, fue elegido como productor. El guitarrista Kevin Kirion de Order or Ined se unió a la banda en el verano de 2009. El 10º álbum de estudio de la banda, To Hell With God, fue lanzado en febrero de 2011 y fue recibido solo un poco mejor que el anterior, como lo demuestran solo 2.200 copias vendidas en la primera semana en los Estados Unidos. To Hell With God es un claro retorno estilístico a los viejos tiempos y a canciones menos complejas, pero mucho más rápidas, más furiosas, pegadizas y diabólicas. El álbum tiene mucho en común con Scars of the Crucifix, desde la intensidad mortal hasta las voces sucias y más comprensibles. Líricamente, también retorna el odio contra el cristianismo. En 2013 editan el álbum In the Minds of Evil, un 10º álbum de estudio de la banda. El álbum se aleja de las inclinaciones melódicas de los trabajos anteriores y se acerca a un sonido de death metal de la vieja escuela que recuerda Legion. En 2018 editan Overtures of Blasphemy, su 12º álbum. La portada fue creada por Zbigniew Bielak, quien también trabajó en Ghost, Paradise Lost y Mayhem. Este es el primer álbum de la banda desde In the Mind of Evil y es el único disco que presenta al guitarrista Mark English de Monstrosity, quien reemplazó a Jack Owen en 2016. El álbum recibió críticas mixtas. En febrero de 2019, Dayside se separó de Mark English y lo reemplazó con el vocalista y guitarrista de Autumn's End, Chris Canella. En enero de 2022 dejó la banda y fue reemplazado por el nuevo guitarrista, Taylor Nordberg. En 2024 editarían el que es hasta la fecha su último álbum, Banished by Sin. Dayside retornó con polémica a causa de la portada del álbum, y esta vez no es porque su arte resulte ofensivo a los sentimientos religiosos, sino porque ha sido elaborada por inteligencia artificial, algo que no cayó del todo bien en los fanáticos. El álbum es un disco clásico de la banda sin entrar en terrenos pantanosos, con las grotescas guturales de Glenn Blenton. Hablando de la guitarra, este es el primer álbum en el que participa Taylor Nordberg, más conocido por tocar en bandas como Inhuman Condition o Risk Breeder. Así es como Dayside
se ha destacado como una de las bandas más influyentes y controvertidas en la escena del death metal, con su música brutal, letras anticristianas y una presencia escénica feroz. Los oriundos de Tampa, Florida, dejaron una marca indeleble en el género y lo siguen haciendo hasta la actualidad.